Buenos días, 8 de la mañana, brujas, 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 brujas y más brujas. Hoy en el mercado cae el S&P 500 en el entorno del 0,5%, medio punto porcentual. Europa caminando en una senda parecida. Hoy cuádruple hora bruja, quizá la más importante de las que nos quedan hasta final de año, porque va a marcar ya la tendencia final en un día en el que todo colapsa. Ha colapsado el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, lo vamos a ver enseguida. China, todo parece indicar que crecerá, en el mejor de los casos, en el entorno del 3,5%. Lo normal es que esté en torno al 3 o un poquito por debajo del 3. Vemos cómo la petición de petróleo por parte de China es la menor de los últimos 40 años y cuando todo parece ir a la recesión, aparecen los datos raros. Y tan raros como que aumenta el crédito de empresas en Estados Unidos, que es la peor noticia que puede tener la inflación en Estados Unidos. Oiga, ¿qué está pasando? Si en este entorno de recesión o de camino a la recesión sigue creciendo el crédito. Menudo momento. Eso sí, miren la parte de abajo aquí. Miren. Todo en rojito, todo en rojo en futuros, porque hoy, abróchense el cinturón, el S&P ha perdido con fuerza, lo ven ahí, los 3.900 puntos, está en 3.890 y caminando hacia abajo, pero la clave fundamental, el boom al mercado, llegó anoche. Producto Interior Bruto norteamericano, que iba a ser, que iba a ser positivo que iba a ser positivo para el tercer trimestre, ya tiene sus dudas. Primer trimestre negativo, segundo trimestre negativo, recesión, que no, que mira las ventas minoristas, que mira la creación de empleo. No estamos en recesión, a consumir, no estamos en recesión. Tipos hipotecarios en Estados Unidos por encima del 6%. Saquen la carterita, miren la hipoteca o la búsqueda o la compra de una vivienda que quieran hacer en los próximos tiempos y pónganle que en Europa llegaran ahí los tipos al 6%. Pues en Estados Unidos ya os tienen. Barbas de tu vecino a remojo, pon las tuyas rapidito. Aquí está la clave fundamental de la jornada, cuádruple hora bruja aparte, y es que nadie se cree ya el crecimiento de la economía norteamericana, las dudas, la demanda interna, una demanda interna erosionada y sobre todo el average, la media de esas previsiones de la economía, miren dónde está ya, en negativo, 0,4%. ¿Qué va a decir el gobierno norteamericano? ¿Qué va a decir la FED? ¿Qué van a decir todos los palmeros de la FED y del gobierno norteamericano si llega a un tercer trimestre negativo? Ahora mismo no es lo que se plantea, pero miren, el 1 de septiembre estábamos aquí. Caída principal, desde el 2,6 hasta el 1,5, hasta el 0,5. El colapso de la demanda interna, la situación ahora mismo del consumidor norteamericano, estadounidense, es de caída a la recesión, que viene desde el inicio del año, pero que empieza a consolidarse. ¿Se imaginan 3 trimestres seguidos en negativo y que alguien pueda salir a decir no estamos en recesión? Véanlo en la siguiente temporada de la FED y de la Casa Blanca, que la veremos. El Banco Mundial dice 2023 en negativo anualmente. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca cómo es verdad, y este es el dato al que se sujeta, se aguanta la Reserva Federal, el gobierno norteamericano, estadounidense y gran parte de los analistas que dicen voy con la FED, hasta donde sea. Es las ventas minoristas, que también colapsan ya, porque es la demanda interna la que está cayendo ahora en Estados Unidos y poniendo en peligro el crecimiento de la economía norteamericana, no así al inicio del año, donde crecían en el entorno del 2,7%, miren la caída, pero este mantenimiento del 1,1%, pero miren la caída, desde el 2%, marca cómo las ventas minoristas podrían todavía salvar el tercer trimestre, pero se encaminaría a un cuarto trimestre que es Black Friday, dejarlo mejor, déjalo.
el Prime no le... déjalo mejor. El consumidor va a la depresión en el consumo a la espera de ver qué puede suceder. 0,5%, el GDP Now lo marcó, lo clavó en el anterior trimestre, lo clavó en el primer trimestre. Este GDP Now lo que nos marca es cómo va analizando la Fed de Atlanta todos los datos económicos en tiempo real, entiéndame, para acercarse al dato final que conoceremos un poquito más tarde, ya definitivo, por parte de la Oficina Estadística Norteamericana. ¿Qué es lo que plantea esto? El camino a un tercer trimestre negativo y sobre todo el colapso de la economía norteamericana una vez que se revisa de verdad lo que está sucediendo en el crecimiento. Y ojo, porque ventas minoristas marca la misma espada hacia abajo que el Producto Interior Bruto. La demanda está contrayéndose a marchas forzadas. Y miren este gráfico, porque esto contrasta con este otro gráfico que Juan Ignacio Crespo publica esta mañana en su newsletter, en el que dice, ¿cuál es el problema para un IPC, para una inflación? ¿Se acuerdan que ayer les decíamos? Una de las grandes preguntas es, ¿hemos alcanzado el pico? Vale, ¿y cuánto es el descenso? ¿Cae como una pluma la inflación, tipo precio de la gasolina, o cae a plomo como una piedra? Bueno, pues Juan Ignacio Crespo dice, hay un dato muy preocupante ahora mismo, y es este, el crecimiento del crédito, sobre todo a la industria, que nos estaría llevando hasta primavera del 2023 una inflación persistente, de tal manera que todas las presiones inflacionarias seguirían en el tablero de ajedrez, y por mucho que la Fed suba tipos de interés, si el crédito sigue disparado, lo vimos hace un par de días con un gráfico de las tarjetas de crédito del consumidor que gastaban a puertas, si el crédito a la industria norteamericana por resolver temas de semiconductores, por resolver temas de energía, por resolver temas de crisis alimentaria, sigue disparado, no encontrará paz la inflación y continuará exacerbada. Si esa inflación sigue disparada, la Fed, estos datos le darían la razón para meterle una subida de 100 puntos básicos, llevar el bono americano al 4% a 10 años, el bono americano a 10 años a 4% y llevar la tasa hipotecaria al 6,5-7%, tasa hipotecaria que va también alineada en paralelo con la tasa de préstamo que también subiría a tipos históricos en la última década. De tal manera que esta situación, este posicionamiento de la inflación, con el dato además que hemos visto antes de Producto Interior Bruto, nos lleva a una sola opción en el mercado, que se llama estanflación, que venimos diciendo desde hace, lo vienen diciendo muchísimos analistas desde hace meses, pero que ni el BCE quiso nombrar. Ayer Hoffman sí que por fin lo dijo, ni la Reserva Federal quiere nombrar. Miren, este camino es estanflacionario seguro, y la única duda que queda es si tendremos un aterrizaje suave de la economía o está colapsando, como se ve en el Producto Interior Bruto, en el GDP Now de la Fed de Atlanta, y entonces abróchense los cinturones. Porque Ray Dalio decía ayer, oigan, con toda esta fotografía, dice Ray Dalio, los tipos se van al 4,5. ¿Pero alguien tiene alguna duda de que los tipos se van al 4,5 o al 5? Si la inflación persiste hasta primavera del año que viene, significa que va a persistir entre el 7 y el 8,5, porque además la inflación persistente tiene un problema, y es que es oscilante. Es que cuando crees que te ha bajado la fiebre, de repente tienes un pico 5 horas después porque has dejado de tomarte la medicina. Y eso sucede igual en la inflación, de tal manera que los mercados están ahora mismo aquí, porque Ray Dalio dice, oiga, tipos al 4,5, 20% de caída. Oiga, es que lo que estamos hablando es que en un entorno en el que la inflación persiste y la Fed sube tipos, porque no tiene otra manera de hacerlo y no sabe ni quiere hacer otra cosa, entonces el mercado le queda un desplome descomunal desde ahora. Nos podemos engañar todos en las elecciones de midterm, ver un poco de subida, pero ver que la persistencia de la inflación vuelve a llevar a una caída en 2023, perfectamente. Ahora,
¿Se pueden romper los pronósticos del rally de fin de año y ven un mercado mucho más bajista? Piensen que ahora mismo está extremadamente bajista en el índice de Bank of America. De tal manera que ¿dónde está el suelo del mercado? Porque el suelo del mercado en una economía que colapsa no está en los 3.500, SP500. Está en los 2.500 o está en los 2.000. Eso es de lo que está hablando ahora mismo Ray Dalio en la jornada de ayer, lo que dijo Elon Musk ayer, en ese escenario que hemos visto antes del GDP Now, se ve claramente lo que Elon Musk y Cathie Wood le decían a la Fed. Uno de una manera más agresiva, que era Elon Musk, baje los tipos. ¿Por qué? Porque hay elementos deflacionarios. No significa que la inflación no vaya a seguir subiendo, pero la recesión económica por esos elementos deflacionarios puede ponerte en jaque la economía. ¿Qué es en jaque la economía? Puedes tener un problema en el medio plazo de empleo, que ahora no ves, porque no lo quieres ver, Reserva Federal, gobiernos en Europa, es decir, aquí en España nos falta abrir botella, ¡va a celebrar 13% de paro! ¿Hacia dónde puede caminar una inflación persistente, una recesión profunda en términos de empleo que todavía no se están viendo? Pero ojo con este dato de Juan Ignacio Crespo alineado con el GDP Now, porque rompe la fotografía para la Fed. La rompe de cara a la semana que viene. 100 puntos de subida. GDP Now, ¡boom!, al suelo. Economía norteamericana al suelo profundo, a una recesión profunda. No subes 100 puntos básicos, ¿cómo frenas el movimiento de petición de crédito? Repos. Miren las claves del día, porque tenemos a China también en una situación complicada de crecimiento, tenemos a China dando síntomas de que demanda cada vez menos petróleo en un momento en el que no consigue salir de esos lockdowns, no sale de la rueda, está en una pequeña ratonera. Y la duda del mercado ahora mismo está en: te estás metiendo al invierno con áreas enteras de lockdown por coronavirus que puede dejar a tu economía congelada. Bloomberg, la media de los analistas, decía ayer 3,5%. Y hay analistas que dicen, no, menor del 3% crecimiento anual, interanual. El menor en 4 décadas. Y Xi Jinping a la reelección, al poder supremo. ¿A quién le viene mejor la reunión de ese CEO que se está produciendo en Samarcanda? ¿A Putin o a Xi Jinping, que necesita una reelección fuerte, potente, de apoyo, porque está en una situación que no se había visto en décadas China? Ojo, porque la situación de bloques cada vez es más necesaria, no solo para Rusia, sino para China, que necesita energía barata, lo que ya no tiene Europa, que necesita un canal de exportación, una segunda ruta de la seda, una nueva ruta de la seda hacia el Oriente Medio con fin en Rusia, y que necesita sobre todo desatascarse en el camino. Hablando de desatascarse, de lockdowns. Pero es que se mete al invierno, en breve. Y el problema de Europa es la energía, pero el problema de China es que no sale. Que ahora mismo no se ve el final. Política de COVID-0, entrando en el invierno, compartido con la gripe, la situación puede ser dramática para su economía. La economía de Estados Unidos, viendo ya esa recesión, pero ya de, mira que la tienes aquí, es que te vas a 3 trimestres en negativo, es que en el mejor de los escenarios vas a estar en negativo 2 y vas a estar 1, estancado a más no poder, y veremos el cuarto si no vuelves a una caída importante. Miren, esta es la clave fundamental de la reunión de China, Rusia, India, Kazajstán, Turkmenistán, Kazajistán, todos estos en estos días. ¿Y qué le está pasando a Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos está tan nervioso? No, porque, hoy hay reunión del G7, no, porque es que, claro, Estados Unidos teme una organización paralela. ¿Ustedes creen que Estados Unidos teme una organización paralela? No, es que esto del CEO le da mucho poder a Rusia y a China.
y Estados Unidos no le da ningún problema que se junten y que sean lo más amigos posibles. Bueno, pues entonces será... Miren, la clave fundamental está en la economía y está en los materiales de los nuevos productos tecnológicos que van a venir en la próxima década. Y qué casualidad que los Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, que van al SC al G7 en paralelo, tienen borofeno, cobalto y tienen todos los materiales que Estados Unidos no posee en su territorio para fabricar los chips que trabajen por debajo de 7 nanómetros, que ya se descubrió en verano que China los tenía desde hace un año en secreto a través de un hackeo de una minería de criptomonedas, y que de repente todos los que están sentados en esa mesa con China, con Rusia y con India son los que tienen la gran mayoría de ese componente de arena de grafeno, de borofeno, de cobalto, que Estados Unidos está teniendo que hacer un trabajo bestial a nivel interno para sintetizarlos. ¿Qué es sintetizarlos? Copiarlos. Lo que hacía China, lo está teniendo que hacer Estados Unidos, porque no tiene para explotar ese material, que saben dónde se encuentra en cantidades absolutamente desorbitadas, en la Luna. Por eso China ha dicho que después de haber estado en la cara sur, donde no hay luz, quiere caminar hacia una zona, quiere ir hacia una zona de la Luna donde todos esos materiales están en abundancia. Pero en la Tierra, ¿dónde están en abundancia? En los amiguitos del SCO, donde Estados Unidos, para conseguir lo mismo que ellos tienen como fuente natural, los tiene que sintetizar en laboratorio, y lo está haciendo. Pero no le hace ni pizca de gracia, y de ahí verán las últimas noticias que hemos visto de vamos a bloquear todo el camino de semiconductores, de microchips hacia China, porque si juntamos la tecnología avanzada que ya tiene Estados Unidos y Occidente en materia de semiconductores, trabajando por debajo de 7 nanómetros, vamos, que una mota polvo te resume o te soluciona X millones de procesos en nada. Si a eso le sumamos que los nuevos amiguitos, o los amiguitos de siempre, Kirguistán, Uzbekistán, todos los que están ahora en la reunión, lo tienen en potencia, ¿cuál es la clave económica a medio plazo para que China se convierta en primera potencia mundial por encima de Estados Unidos a una década vista? Este grupito de amigos. Por eso a Estados Unidos no le está gustando nada que una de las temáticas sea la tecnología a medio plazo en el SCO. Porque si son capaces de reunir una tecnología que probablemente ya hayan importado y ya estén trabajándola internamente, no Rusia, que no tiene esa capacidad tecnológica, sí China y sí India, la unión de China e India con el apoyo, sobre todo energético, de Rusia, y con todo el material a futuro de los nuevos materiales que Estados Unidos tiene que sintetizar en laboratorio, pero estos tienen de manera natural, es el camino perfecto para andar hacia ser primera potencia mundial China. Por lo que China, lo que tiene en esta reunión, aparte de una imagen de bilateralidad en el mundo, de que no sea Estados Unidos la única potencia hegemónica, sino que haya dos bloques, cosa que está todavía por ver, lo más importante es el camino tecnológico, es el avance tecnológico a través de nuevos materiales que hasta ahora no se están usando en potencia todavía, pero que ya se empiezan a ver para nuevas baterías, vehículos eléctricos y para todo el proceso de la nueva industria, que sin duda es la única manera, el único camino, con un crecimiento que se ralentiza en China, para convertirla en primera potencia del mundo. Por eso Estados Unidos no ve con buenos ojos y sobre todo está alarmado de qué pueden ofrecerle esos países en materia de esos nuevos materiales, que no son sencillos de explotar, sino que necesitan mucha inversión para sacarlos, pero ¿quién tiene mucha inversión para ponerlos en el mercado? China
y Rusia. ¿Y quién tiene talento para convertirlos? China e India. ¿Y quién tiene energía para que ese talento se ponga a funcionar y no haya cortes, no haya apagones, no haya problemas energéticos? Rusia. Por lo que, si esta reunión cierra el círculo, lo que está en peligro para Estados Unidos es de ser el número 1 a nivel mundial. Fíjense, no es ahora, es a 10 años vista, pero se hace ahora o no llegará China con un crecimiento limitado. Rusia reducirá un 68% en las exportaciones de gas a Europa y las va a incrementar un 55% a China en 2022 en datos que conocimos ayer. Si alguien tenía alguna duda del daño que las sanciones estaban provocando sobremanera en Rusia / Gazprom, aquí puede empezar a tener más respuestas, si las anteriores no las ha querido ver, de que en el fondo Rusia, con un país que se salta las sanciones porque le da igual las sanciones, puede salir, recoger el gas y sustituir a Europa en gran parte. Pero con unos precios desorbitados, es que ni tan siquiera tiene que reducir tiene que sustituir al 100% a Europa, porque tiene el camino de un precio más alto para compensar la caída de la producción. Ojo con este dato, porque son datos de cierre, que se espera que cierre así 2022, con un incremento, como decíamos, del 55% de las exportaciones de gas hacia China y una caída del 68% a Europa. Esa caída del 68% a Europa, quiten los 3 primeros meses del año, se van a 90%, lo que hace es ponerle frente al espejo a von der Leyen y a todos los burócratas europeos. Los famosos de la segunda temporada que impulsaron que la temática principal era el tope. ¿El tope de qué? Si te lo han quitado, si no lo tienes. Si tu gas está en China ahora, camina hacia China. Veíamos unas noticias hace meses que decían, están quemando el gas los rusos. Sí, claro, es que no te lo quieren dar. Por eso te da igual toparlo, porque como lo topes lo queman. Esto es lo que tiene que ver von der Leyen. Es un error táctico muy grande ver que en el fondo a quien estás... No le compres, tú no le compres, pero vas hacia las sanciones, hacia un país que tenía una alternativa que fortalece a tu competidor, que en este caso es China, y al competidor de tu amiguete, que es Estados Unidos, y que te deja a ti en el peor de los escenarios. Porque la única razón del crecimiento a expuertas de Europa en los últimos 22 años parte de que Alemania consiguió un proveedor fiable que le daba la energía a un precio muy, muy, muy reducido. Cuando le has quitado el queso al ratón, metáfora del libro, de quién se ha llevado mi queso, no porque lo pase un ratón, en ese momento que se lo has quitado, no sabe dónde encontrar la alternativa. Hoy estará con nosotros Miguel Arias Cañete, que ha estado en ese entorno, para ver cuáles pueden ser las soluciones, ahora con esta fotografía, de una Europa que ha perdido el queso y que busca quién se ha llevado el queso, buscando otro queso, en lugar de buscar la alternativa a sus problemas en un sustitutivo del queso. Y última clave del día, una conversación que tuvieron ayer el máximo dirigente del BBVA con Larry Fink de BlackRock. Larry Fink, dice Larry Fink, BlackRock, principal fondo de inversión en compañías españolas, la principal gestora que invierte en nuestro país ahora mismo en el IBEX 35, España está infravalorada por los inversores. Le dijo a Carlos Torres Vila, puede ser el país transformador de Europa. Ahí va. España, infravalorada por los inversores, puede ser el país transformador de Europa, para darle un poco de ánimo al BBVA y también al conjunto de la inversión hacia España. No es menor que BlackRock, que Larry Fink ayer saliera a darle un espaldarazo, una ayuda a la inversión hacia España. Lo que no hay que infravalorar son sus palabras, en el sentido de la importancia que puede tener para otras inversiones
hacia el IBEX 35 debido a estas palabras de Larry Fink. Vamos a ver gráficos del día. Ya hemos visto antes los del GDP Now, pero el movimiento en este día de cuádruple hora bruja, de caídas que ya se ven fuertes, pero es un día de cuádruple hora bruja, saben que puede haber movimientos hacia un lado y hacia otro con una virulencia muy grande, está en el entorno del sentimiento. Antes decíamos GDP Now abajo porque el consumidor, la demanda interna se erosiona, pero sin embargo las empresas piden récord de créditos en Estados Unidos. Aquí Candriam dice, el indicador de sentimiento de Candriam camina inexorablemente hacia el pesimismo. Y aquí hay dos opciones. Nos creemos el pesimismo, el mercado es ahora mismo extreme bearish, está extremadamente bajista, o jugamos a la teoría de la opinión contraria, que dice, si todos están pesimistas, momento de jugar. Miren, esta segunda parte tiene un peligro extremo, tanto como el posicionamiento bajista del mercado, tanto. Ahora mismo pensar que porque todos están abajo puede rebotar es tener una bola de cristal. Ahora mismo nadie en un día de cuádruple hora bruja como hoy sabe de verdad hacia dónde va a caminar un mercado que ni tan siquiera ve el suelo si empieza a caer piso a piso hacia abajo. Este gráfico lo que nos dice es, oiga, es que nos tenemos que ir a los tiempos del coronavirus para encontrar una situación parecida de sentimiento. Por supuesto también al inicio de la guerra de Ucrania. Pero es que la pequeña recuperación que había tenido por parte del inversor se ha esfumado. Jugamos en un terreno de pesimismo extremo. Y en un terreno de pesimismo extremo todo el mundo está nervioso. Y cuando todo el mundo está nervioso, decir A o B es un problema. Porque el mercado puede rebotar, ¿es cierto? En cualquier momento lo puede hacer, faltaría más. Pero las opciones en un mercado muy bajista de continuar erosionando o cayendo piso a piso ahora mismo en el mercado son enormes. Miren el siguiente gráfico, porque lo que empezamos a ver hasta la llegada ahora del tifón al puerto de Shanghái es una descompresión, una pérdida de la presión de las cadenas de suministro. Hay tres factores clave en la inflación: crisis alimentaria, crisis energética, crisis de suministros. La crisis de suministros tiene dos caminos. La a más largo plazo, que se la hemos contado con el cobalto, el borofeno y todos esos materiales a futuro, y tiene en el corto plazo que desatascar de tal manera las cadenas de suministros que volvamos a una situación de normalidad. ¿A cuánto estamos de la situación de normalidad? Porque las cadenas de suministro empiezan a ser como la inflación. No, es que ya se está ya está en el camino de la descompresión. El camino de la descompresión lleva aquí, miren, desde antes del coronavirus, que no había Play 5. Y llevamos aquí intentando recuperar un camino donde la cadena de suministros o un entorno en el que la cadena de suministros esté suficientemente desbloqueada y no llegamos. Principalmente porque ahora mismo la pelea económica para encontrar siguiente generación de microchips, ASML, Holanda, gran parte de la solución, pero Estados Unidos, Corea, pero China por la puerta de atrás, India, Japón, todos compitiendo, Taiwán por supuesto, todos compitiendo por ver de qué manera esto se descomprime, haciendo la inversión suficiente para convertirse en líder en el siguiente estadio. No están buscando la descompresión, están buscando el liderazgo. Y el no deja, esto es geopolítica también. Holanda juega un papel fundamental, ASML. Taiwán juega un papel fundamental. Pero no interesa la descompresión de la cadena de suministros hasta que cada uno de los bloques sepa que puede liderar. O que al menos puede liderar en una parte. De ahí que esta cadena de suministro, que es uno de los tres factores clave de la situación inflacionaria del momento, no termine por descomprimirse. Miren el siguiente gráfico, que nos señala cómo el rendimiento ahora mismo que se va viendo en distintas partes del mercado y hacia dónde se puede
caminar, empieza a verse ya como la parte de macro global y como la parte de estrategias más cuánticas empiezan a conformar la solución en algunas carteras de avispaos que caminan hacia ello. Tenemos por otro lado ese fixed income que empieza a dar cuerpecillo, y tenemos por ejemplo los bonos convertibles, los mercados emergentes caminando en una situación muy complicada, con liquidez como la punta clave de todo el movimiento del mercado actual. Miren el siguiente gráfico, porque nos señala también cómo China, como decíamos al principio, vive un camino de forca, de previsión tras previsión tras previsión reducida por culpa de la situación de los lockdown. Miren, en el GDP es el azul, el confirmado, el anual, interanual, 8%. A partir de ahí, el objetivo que dio el gobierno chino estaba en el 5,5%. La previsión de enero estaba en el 5,2, 5,3. Eso ha ido caminando hacia abajo, y ayer Bloomberg en este gráfico y en esta información decía la previsión de agosto hay que dejarla ya en el 3,5. Pero entendiendo que en el bottom de toda esa previsión, en la parte baja de esa previsión, puede llegar a este entorno del 2,8, 2,9, dejando a la economía china en el peor movimiento de crecimiento de los últimos 40 años. Y hay quien dice, bueno ya, pero cuando salga de los lockdown saldrá con una fuerza muy importante. Pues así llevamos desde marzo, abril, mayo. Que va a salir, que va a salir, que va a salir, pero no sale. Lo que hay que ver es si de verdad en este movimiento y con las tres crisis a la vez, es verdad que la energética China la tiene más resuelta porque tiene al socio que es la petrolera, que es Rusia, pero en las otras dos puede padecer mucho y dificultar la recuperación de ese dato que este año estará en ese entorno del 3%. 3,5, 2,8, pues va a jugar ahí, parece, como en una especie de acordeón. Miren el siguiente gráfico, también de Bloomberg, que nos señala cómo la cadena de suministros, como veíamos antes, empieza a descongestionarse, empieza a perder presión en este Citi Global Supply Chain Pressure Index, que nos marca, en este gráfico de Bloomberg, cómo caminamos, y cuando estemos aquí, se podrá empezar a ver que la cadena de suministros se ha desatascado. ¿Cuál es el problema? Pues que ha empezado muy mal la temporada de tifones. Que toda la parte meteorológica, toda la parte climatológica, va a afectar también a que no vaya a la velocidad que debería en este momento. Y piensen que nos llega toda la parte final del año, Navidad, toda la parte de consumo en Estados Unidos, que vamos a ver cómo es este año, porque es el Black Friday, y todos los movimientos de oferta, 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 para sacar producto, en un momento en el que la cadena de suministro, para afrontarla bien, debería estar en este entorno, un poquito por debajo del cero. Miren el siguiente gráfico. Como ven, hay muchísimo en este día de cuádruple hora bruja, dice Bank of America, lo veíamos al principio con los préstamos que íbamos a estar viendo la industria, que Juan Ignacio Crespo apuntaba esta mañana como el gran problema para, o la gran causa que puede llevar a la inflación a ser persistente al menos hasta la primavera de 2023, pues aquí lo que vemos es otra visión del dato que veíamos el otro día, en este caso de Bank of America, del gasto total de tarjetas en restaurantes, aerolíneas, un poco gasto en servicios, despuntando otra vez. Sobre todo si lo comparamos con el mes de julio. El movimiento en agosto que lleva a la economía norteamericana a que pueda salvar el Producto Interior Bruto negativo, el dato de Producto Interior Bruto negativo en el tercer trimestre, pero que no le va a dar un respiro en inflación. Porque por mucho que suban los tipos, el americano sigue gastando, el estadounidense. Miren el siguiente gráfico, porque nos apunta de qué manera ahora mismo tenemos una crisis diferente a 1970, según este informe. Lo que dice es que para producir $1 millón se necesita una décima parte de costes laborales que en 1970. Es decir, dice, el porcentaje de industria sobre el total de empleo, Japón es lo verde, Alemania es lo amarillo, Estados Unidos es el rojo,
Reino Unido el azul. Miren el coste que había del total en Reino Unido, por ejemplo, la caída hasta ahora, lo mismo para Alemania, lo mismo para Estados Unidos, lo mismo para el Japón, en el movimiento de reducción desde los 70, 1970 es esto. Es decir, aumenta mucho hacia la década de los 70, la crisis del petróleo impacta y solo después, en el 85, cae hasta ahora. Pero ¿qué es lo que está detrás? Ese punto fundamental, que lleva a pensar que la industria puede salir de esta crisis de otra manera porque tiene la tecnología como lugar donde asirse para intentar evitar la inflación más o menos en costes laborales y no tener segunda ronda de inflación porque cuenta con la tecnología y porque necesita menos puestos de trabajo. ¿Cuántos? Una décima parte de lo que se necesitaba en 1970. Este informe, muy visto durante los últimos días en Estados Unidos, lo que apunta es que cuanto más se camine hacia la tecnología, menos dependencia de la inflación tendrá el conjunto de la economía estadounidense. Miren el siguiente gráfico. ¿No hay siguiente gráfico? Vamos a ver, sí, aquí. Este siguiente gráfico nos señala, ya para terminar, el comportamiento del Producto Interior Bruto en Reino Unido para 2023 en el consenso del mercado por Bloomberg. Y lo que dice es que en el conjunto de 2023, no trimestres, sino en el conjunto, Reino Unido tocará el menos 0,1% como poco. Es decir, que la economía británica va a vivir en 2023 una época oscura de crecimiento negativo. ¿Cuánto? Negativo de entrada. Que sea de más de 0,1, falta por verlo. 8.37, Eva Villanueva, ¿cómo está impactando ya